Egipto no está con juegos. ¿Qué significa el Camp David y por qué han salido al frente de la administración de Egipto a decir que ante las acciones que está ejecutando Israel, ellos van a terminar suspendiendo los acuerdos del Camp David? ¿De qué estamos hablando realmente? Vamos a comentarlo. Había salido bastante orgulloso el propio Benjamín Netanyahu a decirle a todo el mundo que habían logrado acabar con la vida de dos funcionarios de Hamas en la zona de Rafah. Claro, hay un problema con estas declaraciones. Esta zona está albergando a más de 1 millón de refugiados precisamente de la Franja de Gaza, precisamente de los ataques del propio Israel. Entonces, lo que estaba buscando hacer Netanyahu era decirle a la comunidad internacional que, hey, por si acaso, aquí hemos encontrado a diferentes miembros del grupo palestino Hamas y vamos a entrar en Rafah. Sin embargo, el mensaje que ha llegado a enviar es, estamos atacando Rafah a pesar de que ni siquiera han salido los civiles. Esto ha hecho que diferentes países empiecen a movilizarse en contra de las acciones de Benjamín Netanyahu. Sin embargo, obviamente hemos visto ya hace unos días lo que ha dicho sobre todo la Liga Árabe, los países más relevantes de Oriente Medio. Pero cuando se trata de Occidente, ahí sí, Israel empieza a tomar cierta precaución, pues esto es lo que ha sucedido. Ha salido al frente Francia como primer país a criticar de que esta acción por parte de Benjamín Netanyahu lo único que va a hacer es crear una catástrofe humanitaria sin precedentes. Claro, en este escenario tan preocupante, lo que está apuntando la propia administración del presidente francés Emmanuel Macron es que, por si acaso, y esto es una realidad, poco a poco con los ataques que ha estado ejecutando Israel, han empezado a empujar a los palestinos de territorio en territorio, de región en región, hasta la frontera con Egipto. Y sí, el propio gobierno egipcio también ha salido al frente a decir que este es el punto rojo, en la línea, el límite que no tenía que pasar Israel y lo está pasando. Una suerte de ultimátum también llega pues por parte entonces de Egipto, que le está diciendo a Israel que si deciden ejecutar un ataque a gran escala con militares y preparándose pues para lo peor, sencillamente Egipto va a tener que responder, porque claro, no queda otra zona, los están empujando sobre la frontera de Egipto. Lo que toca es que terminen pasando pues a Egipto. Y si sumamos esto a unas declaraciones de hace unas semanas donde salían funcionarios de Israel a decir que ellos tenían una gran idea para terminar con el conflicto en la Franja de Gaza, y era que saquen a todos los ciudadanos de Palestina y los envíen a diferentes partes del mundo, y que de hecho la principal estrategia era enviarlos a Egipto, y que no se preocupen, que iban a ser muy bien tratados en estos otros países. Sí, una estrategia sin sentido, pero que a pesar de que en aquel momento fue criticado, ahora poco a poco se está cocinando. En este sentido, también es importante entender que tanto Egipto como Francia, como el propio Estados Unidos, que han salido a pelearse con Israel por esta nueva intención de un ataque masivo sobre la región de Rafah, ha hecho que los tres países y la comunidad internacional vuelvan a reafirmar que más que nunca se necesita un Estado palestino. Así el escenario, como si se tratase de algún tipo de película de ciencia ficción o de las paradojas de la vida, aparentemente los ataques masivos de Israel sobre Palestina van a terminar formando el Estado palestino. En 1979, Egipto e Israel firmaron un tratado de paz bajo el patrocinio de Estados Unidos, algo similar a lo que se estaba intentando hacer con Arabia Saudita no hace mucho, que generalmente pues termina en algún tipo de acuerdo de salida diplomática para ambos países. Este proceso, en aquel entonces, en el 79, se denominó los acuerdos de Camp David, y gracias a este, por ejemplo, Egipto pudo recuperar la península del Sinaí ocupada por Israel en 1967. Ahora, lo que sucede con este tratado es que precisamente el mismo habla de que las partes establecieron relaciones diplomáticas. No solamente esto, según los acuerdos del Camp David,
Egipto puede mantener un contingente militar limitado en su frontera con Israel. Entonces, ¿por qué sale al frente Egipto a decir que puede romper los acuerdos? Porque primero, rompería relaciones con Israel y segundo, ya no tendría un contingente militar limitado en la frontera con este país, sino que tranquilamente podría mandar a todos sus militares. Sí, esto es lo que puede terminar sucediendo y se terminaría cocinando un nuevo frente contra Israel, algo que es un dolor de cabeza para la administración estadounidense, que ya no sabe cómo decirle, sobre todo a sus propios ciudadanos, el apoyo que están teniendo para la administración de Benjamín Netanyahu y cómo todo sencillamente se ha salido de las manos. Y sí, Egipto entonces ha empezado con amenazas directas para suspender los acuerdos de Camp David con Israel si él decide enviar tropas israelíes en la ciudad de Rafah, que como sabemos está al sur de la Franja de Gaza, obviamente en la frontera con Egipto, y que terminaría ejecutando una situación dolorosa no solamente para el pueblo palestino, que ya está bastante golpeado, sino sobre todo para la realidad humanitaria en Oriente Medio. Esto es lo que se está catalogando dentro de Egipto y que algunos países han visto con buenos ojos, como es por ejemplo Arabia Saudita, que ha llamado de urgencia a una reunión de la Organización de las Naciones Unidas para intentar aplicar algún tipo de medida precisamente contra las decisiones de Benjamín Netanyahu. Recordemos que precisamente esta zona es la ciudad más meridional de Gaza, que se ha convertido en el hogar de cerca de 1 millón de palestinos que han sido desplazados, empujados hacia el sur por la guerra de ya 4 meses que se ha generado entre Israel y Hamás. Claro, en este sentido, algunos dicen que sencillamente no tienen dónde huir. Básicamente los han encerrado, los han rodeado y ahora la comunidad internacional y sobre todo los países de Oriente Medio están buscando tomar medidas mucho más grandes, mucho más significativas que antes. El hecho de que Egipto se esté planteando incluso romper relaciones con Israel y empezar a mandar soldados demuestra que esto no es un juego y que de hecho todo el trabajo que hizo en su momento la administración de Estados Unidos para lograr que Israel encaje en esta parte del mundo se va a caer por la borda. De momento, ni Estados Unidos ni la administración en Israel se han pronunciado de este ultimátum ejecutado por Egipto, pero que puede generar un antes y un después en la relación que tiene ya no solamente Israel con Egipto, sino con todos los países en esta parte del mundo. Si es que existía la posibilidad de recuperar algún tipo de relación con algunos de ellos, como es el caso de Arabia Saudita, ahora todo pende de un hilo. En un extracto de una entrevista reciente de ABC al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, él mismo ha criticado los llamamientos que están haciendo a que Israel no ataque o no lleve pues a cabo esta ofensiva militar dentro de la sureña capital gazatí de Rafah, que como hemos comentado es, él mismo dice, el último bastión de Hamás, pero en la realidad es el último sitio donde se han logrado refugiar a algunos de los palestinos, porque muchos de ellos sencillamente perdieron la vida. Lo que ha dicho el propio Benjamín Netanyahu es que quienes dicen que bajo ninguna circunstancia debemos entrar en Rafah, básicamente están diciendo que perdamos la guerra, mantengan a Hamás allí. Terminó añadiendo una postura bastante radical, pero que nos estaría ejemplificando que incluso la relación que tiene Israel con Estados Unidos se está cayendo por la borda. Él mismo ha insistido en que el objetivo del ejército en sus operaciones en la zona sigue siendo el mismo y que van a acabar con los batallones terroristas de Hamás que quedan en Rafah, que, según dice Netanyahu, es el último bastión. Con esto al menos está diciendo que, oye, tras este ataque ya no va a haber que atacar más, porque, como él mismo dice, es el último bastión. Pero la realidad es mucho más dolorosa. Hay más de 1 millón de refugiados en esta parte del mundo y Netanyahu no da su brazo a torcer ni porque se lo haya comentado Estados Unidos. No hace mucho salió Anthony Blinken, que dicho sea de paso, es el secretario de Estado de Estados Unidos, pero más parece algún tipo de representante de Estados Unidos para Oriente Medio. Ha hecho ya una cantidad de giras
que no se han visto en la historia más reciente de Estados Unidos sobre esta parte del mundo. Y es que cada 2x3 termina viajando y haciendo giras por Turquía, por Arabia Saudita, se reúne incluso con Egipto. Y claro, en este sentido los esfuerzos de Estados Unidos se notan, pero el propio Antony Blinken ha dicho en todo momento que esto va a ser un error garrafal por parte de Israel, pero aparentemente en la cabeza de Benjamín Netanyahu esta es una gran idea. Sí, en este escenario recordemos que las palabras de Netanyahu en su momento es que él iba a terminar con el grupo palestino Hamás de la faz de la tierra. Y claro, si tomamos en cuenta literalmente sus palabras, tiene que meterse en Rafa. Y esto a pesar de que cuando dijo estas palabras, Estados Unidos, la Unión Europea, algunos países incluso de la Liga Árabe lo apoyaron. En este momento incluso algunos países de Oriente Medio que apoyaron en su momento a la propia administración de Benjamín Netanyahu o guardaron sencillamente silencio, están siendo duramente criticados porque tal vez una postura más agresiva en aquel momento habría ayudado a poner paños fríos a la situación o al menos a ejecutar más presión sobre Israel. En este momento, la mesa está servida para un conflicto todavía mayor. Y de hecho, algunos grupos armados ya han salido al frente a decir que si Israel sigue con esta iniciativa de atacar Rafa, sencillamente ellos van a atacar a la propia administración de Benjamín Netanyahu. Esto es un dolor de cabeza para Estados Unidos, que todavía no ha podido ni siquiera garantizar la seguridad en el Mar Rojo, como para ahora tener que pelear con otros países, con otras fuerzas armadas, dentro de las propias fronteras de Israel. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.